Y tal como había prometido, hoy tenemos la cápsula del perdón. Sí te recomiendo primero que antes de que veas este vídeo, espero que hayas visto los anteriores porque necesitas comprender la parte de desidentificación del personaje, un poco saber la estructura, porque yo voy a hablar muy específico en el tema, ¿no? Y claro, si no sabes el contexto habrá cosas que no vas a entender. Entonces te recomiendo primero que veas los otros vídeos, ¿no? Hoy quería explicar cómo, con toda la humildad del mundo, he hecho este proceso de, bueno, desear a mi padre que muriera cada día de mi vida a resignificar todo esto, ¿no? Y esa es mi perrita. y, y bueno, esto es un proceso que ha sido largo, que he tenido que trabajar en terapia, acompañada de una gran profesional. Y, y me ayudó, ¿no? Me ayudó a resignificar todo. Pero claro, antes de llegar a ese punto, os tengo que explicar cómo lo estaba viviendo la Eva victimista, la Eva niña pequeña, la Eva que se sentía totalmente sola, incomprendida, vacía, que tenía un papel de, de victimismo, que tenía un papel de, bueno, de hacerse la payasa. Perdón, es que voy a cerrar porque está mi perra armando jaleo y si no, de hacer la payasa para que siempre pues hubiera buen ambiente en la casa y no lograrlo, ¿no? Y sentirte insuficiente, ¿no? Y, y luego, claro, yo me llevo 5 años y medio con mi hermano. Entonces, para cuando yo empezaba a ser consciente de las cosas, claro, mi hermano ya era consciente del todo. Y ya había comido mucha mierda, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces él ya estaba empezando a hacer su camino tranquilamente. Entonces yo estaba ahí en medio, sola, ¿no? En ese hogar desestructurado, con un padre autoritario, con un padre alcohólico, con un padre que nos metía miedo a todos por su forma de actuar, por su violencia, por no saber con qué pie va a entrar por la puerta porque no sabes cómo le ha ido el trabajo o no sabes cuánto de pasado va a entrar por la puerta. Eh, yo, cuando ya mi hermano y yo fuimos más grandes, se dividió la habitación que compartíamos de pequeños y a mí me pusieron la típica habitación que tú tienes arriba la litera y abajo el escritorio, ¿no? Entonces desde la litera yo podía ver la habitación de mis padres porque se comunicaba y por las noches mi padre gritaba porque se estaba peleando en sueños y claro, tú te levantabas corriendo, mirabas pensando que a lo mejor se estaban discutiendo otra vez tus padres y no, era él que estaba durmiendo, ¿sabes? Pero veías a tu madre al lado, despierta, llorando, pero claro, tú te hacías la dormida, ¿no? Entonces, cuando creces en un sitio así, en el que no se te permite, no se da la oportunidad de expresar cómo te sientes, de ser vulnerable, de que se supone que yo soy la niña pequeña y sois vosotros los que me tenéis que proteger a mí, los que me tenéis que dar esa seguridad. Y sin embargo, yo tengo que protegerme a mí misma y proteger a mi madre de ti, ¿no? Porque, repito, mi hermano es el que ha comido más mierda y mi hermano es el que abrió todas las puertas para que yo luego detrás lo haya tenido relativamente más fácil, porque él fue el primero. Y no quiero saber, y no sé si algún día llegaré a saber, todo lo que él tuvo que vivir antes de que yo naciera, ¿no? Y incluso llegué a culpabilizarme de eso, de yo, al ser pequeña, no poder ser un apoyo para él y que él tuviera que gestionar todo eso él solo, ¿no? Para que veáis cómo es la mente y para que veáis cómo somos capaces desde el personaje, desde el victimismo, contarnos las historias como para decir, eh, yo soy el centro del mundo y todo depende de mí y todo es culpa mía, ¿no? Entonces, vosotros pensar una chica, una adolescente, ya os digo, de
10, 8, 10, 12, porque yo a los 14 ya sé que hice un clic. Aparte a los 14 empecé a tener el bullying en el instituto y entonces ahí también me cambió mucho la cabeza. Pero en esa época, o sea, yo deseaba que él muriera, porque desde mi mirada como niña y como lo que yo estaba viviendo, que era un infierno, para mí, él no nos aportaba nada. Además, él cobraba un dinero, porque antes las cosas eran diferentes, y él cobraba a lo mejor la nómina en metálico, y a mi madre le daba solo una parte. Pero una parte te quiero decir que es que no le daba ni para cubrir los gastos que tenía con nosotros. Y lo demás se lo guardaba para él para reventárselo. ¿Sí? Ahí está mi hermano, que era más adulto que yo, y él ya estaba trabajando, y gracias al sueldo de él que ayudaba a mi madre. ¿No? Y nosotros hemos crecido con no tener agua caliente, no tener para el butano, no tener para comer, porque él se lo reventaba en alcohol, ¿no? Y mi madre discutiendo, y mi madre no podía trabajar por la enfermedad que tenía, ¿no? Que el papel de mi madre también ha sido complejo, eso para otra cápsula. Entonces, creces con como niña que eres y como incomprensión que tienes, porque es que no te da obviamente el conocimiento para más, tú lo único que entiendes es que eso es lo que nos está haciendo daño y eso es lo que tiene que desaparecer. Y yo lo odiaba, o sea, me daba asco ver a mi padre. Hay alguna cosa de él que nunca soporté en aquella época, porque él llevaba bigote largo y siempre se le manchaba de comida y me daba asco. Y yo estaba comiendo, pero en mi mente le estaba estampando el plato en la cabeza. De verdad os lo digo, o sea, yo sé y he tenido esos juicios y esos pensamientos hacia él por su egoísmo, por su... Es que, claro, ahora me cuesta poder expresar todo lo que expresaba en aquel entonces, porque ya lo he resignificado, ¿no? Pero de verdad yo deseé que muriera muchísimas veces, porque yo no entendía para qué estaba. O sea, ¿para qué teníamos que sufrir todo esto, no? Es más, mi hermano y yo alguna vez nos habíamos sentado con nuestra madre en plan, ¿para qué? Digo, si con lo que gana el ángel podemos vivir, nos quedamos los tres y en cuanto yo pueda trabajar, trabajo. Es más, yo a los 14 años me puse a trabajar. En negro, pero me puse a trabajar. Limpiando casas, ayudando a las amigas de mi abuela, a acompañarlas a la compra, a limpiar sus casas, lo que fuera. Sí, entonces íbamos a tirar adelante. Entonces no entendíamos el por qué aguantar esa relación tóxica, ¿no? Y no lo entendí hasta mucho, mucho después. Porque hasta los 28, 29, que no empecé a hacer terapia. Entonces, al final llega un punto que dentro de crecer en ese dolor, en esa rabia, en esa violencia, algo dentro de mí siempre ha habido de tiene que haber algo más, esto no puede ser que sea lo normal. Entonces llegó un punto, cuando yo conocí a mi exmarido, que fue mi oportunidad de irme de casa y me fui. Sí, y ahí se quedó la situación. Y entonces hay veces que cuando te separas las cosas mejoran, porque ya no te ves, ya no te quemas, ya no tal, pero cada vez que ibas de visita veías que todo seguía exactamente igual. Pero al final llega un punto que cada quien tiene que ser responsable de sus decisiones. Y si mi madre tomó la decisión de quedarse ahí, fue su decisión. Pero yo no podía quedarme allí para estar protegiéndola siempre porque me estaba autodestruyendo yo sola. ¿Cómo? Con la comida. ¿Sí? Y con una depresión de caballo que llevaba. Y si después a eso le añadimos lo que yo viví de bullying en el instituto, pues hacer el cóctel molotov, ¿no? Entonces, cuando empiezas con terapia, además una de estas situaciones, un hándicap que tienen es que tú nunca le dices lo que sientes a esa persona, porque te anula tanto como persona que tú nunca te plantas delante y le dices te odio, te tal, nunca. Es algo que te lo guardas dentro. Entonces, una de las primeras cosas que me enseñaron en terapia es a expresarme.
¿Cómo? Escribiendo. Me hizo escribir una carta a mi padre, a mi madre y a mi hermano con lo que yo sentía. No se trataba de si lo que yo sentía estaba bien o estaba mal, si la interpretación era correcta o no. Se trata de lo que Eva vivió, lo que el personaje de Eva vivió en esas circunstancias y lo que sintió. Y esa mochila la llevaba dentro y necesitaba soltarla. Y si yo deseaba que te mueras, tenía que escribir en la carta: quiero que te mueras, porque no me aportas nada, ¿no? Entonces, este es el primer ejercicio que os quiero transmitir, ¿no? Cuando tengáis algo que por algún motivo no podáis hablar directamente con esa persona, escribirlo en un papel. Porque para la mente, lo que está en la mente tiene que estar constantemente recordándolo, porque no se le puede olvidar, porque representa que es una información súper importante. Sin embargo, cuando nosotros todos estos pensamientos los traspasamos al papel, aparte de que nuestro razonamiento es muy distinto pensando que escribiendo, en el momento en el que lo escribimos nos liberamos. Porque la mente dice: vale, ya está escrito en ese papel. Si yo algún día necesito algo, te diré: ves a tal libreta que lo tienes escrito. Punto. Pero ya no tengo que recordarlo todo. Entonces, es una forma de liberación que yo desconocía y a mí me ayudó muchísimo. Porque a mí me decía: ¿y qué le dirías a tu padre? Bueno, pues que me dolió mucho, que fuera así, que tal, que cual. Y me decía: ¿quieres dejar de ser la niña buena y perfecta? Tienes derecho a enfadarte, tienes derecho a sentir ira, tienes derecho a frustrarte, tienes derecho a sentirte insuficiente. No tienes por qué poder con todo y no tienes que ser la niña buena siempre. Porque, como explicaba yo en cápsulas en el Instagram, todos tenemos luces y tenemos sombras, y no se trata de opacar o bloquear o mirar hacia otro lado con alguna de las dos. Hay que aceptar las dos partes, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que a mí me liberó fue esa escritura consciente, de sentarme en un lugar en el que yo me sentía segura. Me fui a la playa, porque yo no sé por qué, pero tengo mucha conexión con el agua en movimiento. Realmente amo las cascadas, aunque no he tenido posibilidad de poder ir a muchas, pero cuando escucho agua en movimiento siento paz. Entonces me fui a la playa y escribí. Y creerme que creo que ha sido uno de los momentos más desgarradores de mi vida. Porque obviamente no deja de ser tu padre, no deja de ser tu madre. Y son personas que se supone que te tienen que dar esa seguridad, ese amor, que desde su punto de vista lo hicieron. Y esto lo veremos ahora, ¿no? Pero en ese momento yo no puedo negar que experimenté lo que experimenté y sentí lo que sentí. Y que crecí con esos sentimientos de vacío absoluto, de insuficiencia y de no entender, ¿no? Es como que yo soy todo amor y no, ¿a quién? O sea, ¿de quién he sacado yo todo este amor que soy si vosotros no, ¿sabes? Entonces, eso fue un primer trabajo súper liberador. Y a partir de ahí tocó entender todo el tema de la desidentificación del personaje. Y que todas esas cosas, toda esa película que yo me había estado contando, era la película que mi ego necesitaba para seguir justificando el pobrecita la Eva lo que ha tenido que vivir, que ha sido hija de un alcohólico, que ha sido hija de una madre con una enfermedad degenerativa, que ha sido hija de un hermano con diferentes adicciones, ¿no? Oh, pobrecita, pobrecita. Y si no, entramos en el triángulo dramático. Cuando no era víctima, era jueza. Y cuando no, salvadora. Pero siempre ahí. Siempre yo tenía que estar en el centro de todo. Y eso no es real. Entonces, cuando aprendes a desidentificarte del personaje y a entender que tú has vivido una experiencia, pero que esa experiencia la has vivido tal cual porque tú te has contado una historia, entiendes que si cambias la historia, cambiará tu forma de experimentarlo y de relacionarte con ello, ¿no? Y ahí es cuando aprendes que no se trata de perdonarlos a ellos, no se trata de porque yo perdone a él,
representa que todo lo que yo he vivido, no pasa nada y ha pasado. Sí. No, simplemente las cosas fueron como tuvieron que ser porque yo tenía que experimentar y tenía que crecer y tenía que aprender. Y él hizo lo que hizo porque es su nivel de conciencia y no hay más allá. O sea, a él no le enseñaron a hablar de las emociones. A él no le enseñaron a comportarse de otra manera. O sea, ya mi abuelo hacía eso. Y él a veces explicaba, ya cuando nos arreglamos y eso, que sus abuelos, o sea, sus padres, disculpa, vivían arriba, él abajo, dormían arriba, él dormía abajo, y él escuchaba por las noches cómo mi abuelo iba dejando la botella de whisky en el suelo. Cada vez que, ¿sabes? Cuando dejas la botella en el suelo que suena el clan. Y él creció con eso. O sea, él creció que su forma de resolver los problemas eran así. ¿Y cómo vas a juzgar? O sea, ¿tú juzgarías a un niño de 4 años porque no te sabe montar, yo qué sé, qué, un puzzle de 5.000 piezas? No, porque entiendes que es un niño de 4 años y tiene que hacer cosas acorde a la mente de 4 años, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a juzgar a tu padre porque no ha sabido darte el amor que desde tu mirada crees que debería haberte dado? No es que no te lo haya dado porque no te ama, es que no sabe. Es que nadie les ha enseñado a ellos. Ellos han vivido épocas duras porque han vivido guerras, han vivido tal y sus padres aún más. Entonces, al final, cuando te desidentificas del personaje y puedes verlo todo como quien está viendo una película, y al desidentificarte, ¿qué haces? Te desapegas. Y entiendes que cada quien está en su lugar desde su nivel de conciencia. Y que no se trata, repito, de que porque tú lo perdones. Es que entonces parece que todo lo que he sufrido yo cae en un saco roto y no sirve para... No, 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 no. Tú sufriste lo que sufriste porque en ese momento también tenías ese nivel de conciencia y hay un agresor porque hay una víctima. Y a ti te tocó ser víctima. Punto. La cuestión es, tú ahora puedes entender que esas personas lo hicieron lo mejor que pudieron con el nivel de conciencia que tenían. Y que tú no le estás perdonando a él por todo lo que te ha hecho, sino que te estás perdonando a ti misma por los juicios, por los malos pensamientos, por las ganas de enterrarlo cada día que tuviste a través de él. El perdón no es hacia él, es hacia ti, porque tú como ser humano no te mereces llevar esa condena de por vida. Mereces liberarte y perdonarte a ti de decir, bueno, yo lo viví en ese momento como lo viví, sentí lo que sentí y por eso pensé lo que pensé. Pero ahora me doy cuenta de que esto no es así. Es más, que gracias a esto yo he adquirido una serie de valores, de resiliencia y de capacidad que de otra manera quizás no hubiera desarrollado en mi vida. Y parte de la gran persona que soy ahora es gracias a las vivencias que he tenido. Entonces lo resignificas, donde tenías odio, rabia, frustración, metes amor y al meter amor puedes recontextualizar y utilizar eso para que te sea de catalizador. El mindset, el pensamiento es algo que es la historia que nosotros nos contamos. Y como es la historia que nosotros nos contamos y como tal no es real, porque la vida per se es neutra, todo es la historia que nos contamos y cómo nos relacionamos nosotros, tú puedes cambiar la historia cuando quieras y contarte una historia que realmente te empodere. Ahora bien, esto no es, vale, lo entiendo, incluso lo siento, incluso lo integro y ya está. Ahora ya he perdonado, ya está, se acabó. No, el perdón es algo que se aplica cada día, porque cada día vas a tenerlo que practicar. Y tu padre va a seguir siendo tu padre y no va a cambiar. La diferencia está en que la persona que sí que ha cambiado eres tú. Y cada vez te va a costar menos tiempo volver a tu centro y volver a poner amor y entender que él está donde está y no se puede sacar más de ahí. Y dentro de las situaciones, pues gestionarás las cosas de la mejor manera que podrás
le intentarás apoyar y cuidarlo dentro de lo que puedas, pero nunca sin olvidarte de ti. Eso es lo único que ya nunca más puede volver a pasar. Olvidarte de ti por cuidar de los demás. Porque eso nunca acaba bien. Tú piensa una cosa, tú eres una jarra de agua y llenas vasos y vasos y vasos y vasos. En algún momento esa jarra se tiene que volver a llenar, porque si no la jarra se queda vacía y se pierde en el camino. Y perderte tú no va a ayudar al otro. Y también hay que entender una cosa. Afortunadamente, hay personas que tienen la mente abierta y nosotros que tenemos la gran suerte de poder quizás mostrarles una perspectiva que ellos no sabían hasta el día de hoy, a nivel de gestión emocional estoy hablando. Habrá padres o amigos o hermanos o parejas, me da igual cuál sea vuestro caso, habrá personas con las que sí le vais a poder expresar, oye mira, creo que esta parte es tu punto débil, podríamos trabajar, y van a estar abiertas. Y con esas personas, darle e intentar ayudarlas, siempre y cuando ellas quieran. Incluso recomendarle profesionales. Yo en los comentarios de este vídeo os voy a poner a los terapeutas con los que yo he trabajado hasta el día de hoy y que los recomiendo enormemente, obviamente. Pero si no puedes solo o sola, busca profesionales, obviamente. Pero los tiene que buscar la persona. Tú le puedes decir, mira, yo conozco a otra persona, pero es la persona implicada la que tiene que llamar y la que tiene que ir, porque es la persona la que tiene que querer salir de su caja cuadrada. Si no, no va a funcionar, familia. Si no, no va a funcionar. Y en el caso de mi padre es una persona que no hay nada que hacer. No se deja ayudar, sigue, ahora está en un momento en el que pues empieza a tener demencia senil, empieza a complicarse la vida y esto es como todo. El dinero no es bueno o malo, ¿no? Acentúa el carácter de las personas. Por las enfermedades igual. Si una persona es egoísta, es huraña, solo mira por ella y le da igual las consecuencias que tenga para el resto, como ha sido él siempre, pues él sigue teniendo la misma mala vida y pretende que sigamos estando allí y sigamos saliendo corriendo, pero es que eso no puede ser, porque yo no tengo que pagar las consecuencias de las decisiones que tú tomas. Yo estaré presente, intentaré suplirte en todas las áreas y que tengas un mínimo de calidad de vida para que puedas estar bien. Pero yo no voy a volver a bajar al pozo. Y si tú no quieres salir de ahí y no quieres cogerte a mi mano, lícito, es tu decisión. Pero luego tampoco me puedes echar en cara nada, ¿no? Entonces es un tema, el tema del alcohol es un tema que a mí durante mucho tiempo me ha machacado mucho, es un tema que a mí me ponía muy violenta. Nunca me ha gustado la noche de por sí, pero viviendo lo que he vivido menos, no soporto ver gente borracha. Yo no considero que el alcohol sea malo, considero que todo el mundo se puede tomar sus cervezas, se puede tomar su par de copas de vino si quieres y claro que sí. Repetimos, la cosa es neutra, es la conciencia que hay detrás que hará que sea buena o mala, no es como un cuchillo. Un cuchillo es neutro, si yo lo uso para matar, es malo. El malo no es el cuchillo, es la conciencia que hay detrás que está usando el cuchillo, ¿no? Pues con el alcohol lo mismo. Pero sí es cierto que en los ambientes en los que hay gente muy pasada, pues no me siento cómoda y los evito. Porque desde mi mirar creo que también el tema del alcohol ha hecho mucho daño a esta sociedad. Es algo que venimos arrastrando de generaciones pasadas y, y bueno, y es algo que seguiremos arrastrando. Y repito, no estoy en contra de que alguien se tome unas cervezas o se tome una copa de vino. Estoy hablando de los extremos. Estoy hablando, como siempre, desde dónde se hacen las cosas. Si tú lo haces porque ese día te apetece, porque vas a cenar con unas amigas o lo que... Por supuestísimo. Ahora, si tu problema es que necesitas cada día estar bebiendo de eso, porque si no bebes de eso no puedes seguir con tu vida, entonces ahí sí que tenemos un problema.
Pero como todo, empieza de la misma manera. La persona es la que lo tiene que reconocer. Si no, pues la persona no reconocerá nada y los que están a su alrededor pues lo gestionarán de la mejor manera que puedan o hasta que se cansen. Y ya está. Y para ellos, obviamente, los demás seremos los malos. Pero esto ya es que cada quien se tiene que responsabilizar de las decisiones que toma. Entonces, cuando os dicen de perdonar, recordad. La reflexión de este vídeo serían 3 cosas. Una, ¿qué historia te estás contando sobre algo? Y si esa historia te permite avanzar y empoderarte, o por el contrario, te está condenando. Si esa historia que tú te estás contando te lleva hacia el amor, hacia la expansión, hacia la abundancia, perfecto, no la toques. Si te lleva hacia el miedo, la separación, el sufrimiento, es una historia que hay que reservar. Que hay que reservar, no, repasar. ¿Vale? ¿Cómo hacerlo? Como os he dicho, un ejercicio muy bueno sería la escritura consciente. Y luego por el Instagram voy poniendo diferentes herramientas que puedes usar a nivel de gestión emocional. La respiración consciente también va muy bien, la meditación. Los baños de agua helada también son muy buenos para descubrir el dominio propio que puedes llegar a tener de tu mente. Y después, por último, recuerda, cuando perdonamos, no es que perdonemos la acción del otro. Nos perdonamos a nosotras los pensamientos que hemos tenido a través de esa persona. Porque las personas están para hacernos de espejo y para que trabajemos cosas. Entonces, te perdonas a ti porque te tienes amor propio, porque no mereces esa condena, porque nadie ha venido aquí para estar condenado toda su vida. Y porque entiendes que desde el nivel de conciencia que tenías en ese momento lo experimentaste de una manera, pero ahora tienes otro nivel de conciencia, lo resignificas, lo utilizas para catalizarte y entender que gracias a ello tú has trabajado por romper esos patrones, por sanar esas heridas y por avanzar y ser un ejemplo. Y creo que no hay nada más bonito que yo poder estar hablando de todo esto que a mí siempre me ha causado un sufrimiento muy grande, y creo que es la primera vez que consigo expresar todo esto sin llorar, ¿no? Y bueno, y esto es una gran señal del trabajazo que hay detrás. Este proceso que yo he explicado aquí en media hora, tranquilamente, a lo mejor son dependiendo de cada uno de vosotros. Pero yo os puedo decir que tranquilamente han sido de 2 a 4 años de trabajo duro, de terapia, de llorar, de resignificar, de muchas escenas que tenía en el subconsciente de traumas, sanarlas. Es un trabajo, pero creerme, de verdad, de corazón, siempre os lo digo, todo lo que sea autocuidado, autoconocimiento y inversión en una misma, de verdad que vale el esfuerzo, porque el peso que os vais a liberar y cómo va a cambiar vuestra calidad de vida cuando consigáis sanar, de verdad os lo digo que es maravilloso, maravilloso. Y como siempre os digo, me tenéis aquí en vuestra disposición, por comentarios, o si no, me podéis buscar en el Instagram, que ahí me podéis mandar un DM, o en el Instagram incluso está mi WhatsApp. Y si a alguien le gustaría mantener una conversación desde un espacio seguro en el que abrirse, expandirse y humildemente transmitirle preguntas, porque sobre todo yo siempre hago de muchas preguntas. Yo nunca digo lo que tenéis que hacer porque yo no soy nadie para decir lo que tenéis que hacer, pero sí planteo preguntas que os sirven de autocuestionamiento, ¿no? Y eso os sirve para discernir los siguientes pasos. Cualquier cosa, sabéis que me tenéis aquí a vuestra disposición y seguimos una semana más. Pondré una cajetilla por Instagram a ver de qué queréis que hable la próxima semana, cuando se acerquen los días. Que tengáis una feliz semana. Un besito.